La Fundación nace desde la Confederación Empresarial Valenciana, nace desde la sociedad civil. Se constituyó con un triple objetivo. El principal es, por supuesto, rememorar la figura de Manuel Broseta, un valenciano muy relevante y que fue vilmente asesinado por la banda terrorista ETA en el paseo de Blasco Ibáñez, cuando se dirigía a impartir sus clases en su condición de catedrático de Derecho Mercantil. Hay una frase que define la importancia de la Fundación Broseta para la Comunidad Valenciana. El diálogo es el oxígeno de la democracia y su ausencia la asfixia de la convivencia. Enhorabuena a la Fundación por estos 30 años inolvidables de lecciones de democracia y de convivencia. Los valores que inspiran la Fundación son la libertad, la igualdad, la justicia, la convivencia, el respeto y el pluralismo ideológico. Los valores que siempre habéis defendido son los valores de una democracia que no baja los brazos, los valores de la razón, libertad necesaria para el pluralismo, igualdad indispensable para la justicia, fraternidad crucial para la convivencia. Hay que seguir de verdad defendiendo esos valores frente a los populismos que recorren Europa de nuevo. Felicitar, ¿no?, a la Fundación, primero por ese 30 aniversario, pero sobre todo porque en estos 30 años ha sido capaz de trasladar a la sociedad valenciana y algo fundamental, que esta Fundación esté en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Creo que también es vital para la propia sociedad valenciana en lo que representan sus valores. Es todo un símbolo para la Comunidad Valenciana, para España, y además con unos valores que siguen estando hoy vigentes, y para mí esos valores, entre todos los que sabemos, pero sobre todo la convivencia y el diálogo, que yo creo que además en estos momentos, como sociedad tan polarizada, en mi opinión, en exceso por la política, precisamente lo que necesitamos es eso, es convivencia y diálogo. La Fundación Profesor Manuel Broseta cumple 30 años y por lo tanto estamos de enhorabuena. La Fundación ha superado claramente la mayoría de edad, es la Fundación señera junto con la Asociación de Víctimas del Terrorismo dentro del entorno de la defensa de los valores constitucionales y la protección de las víctimas del terrorismo, y por lo tanto hemos de felicitarnos de que hemos llegado hasta aquí. Hemos de felicitar especialmente a todas aquellas entidades públicas y privadas, a nuestros patronos, a todos los colaboradores que a lo largo de los años ha tenido la Fundación, porque ellos han sido al fin y al cabo los artífices de su éxito en la medida en que lo hayamos tenido, y por supuesto de su vigencia para los próximos 30 años. Lo referente que en mi caso, y estoy seguro que el de mis hermanos, el referente que mi padre o que nuestro padre supuso para nosotros, el orgullo que todos nosotros mantenemos de ser hijos de Broseta. Agradecimiento a las personas que día a día, como los patronos o como las demás personas que colaboran con la Fundación, pues hacen un trabajo desinteresado en pro de algo que piensan que es bueno para nuestra sociedad, o en pro de el recuerdo y de evitar que se olvide una persona que vivió como vivió y falleció como falleció. Y luego alegría o satisfacción porque, como decía, estamos haciendo una tarea, y se está haciendo una tarea desde la Fundación que ha sido útil y que sigue siendo útil y necesaria. Es una buena noticia felicitar a nuestra Fundación por cumplir 30 años. Felicitar a la Fundación, que es una estructura jurídica, en realidad supone felicitar a las personas que están detrás de esa fundación, que la iniciaron y que han hecho posible un funcionamiento casi impecable. Que una fundación cumpla 30 años es muy relevante porque no es normal que suceda. Las fundaciones se constituyen con un impulso generoso en un momento determinado, pero no es fácil que se consoliden a lo largo de los años. Yo quiero tener en este momento un recuerdo específico a don José María Jiménez de la Iglesia, que fue presidente de la Fundación en su primera etapa, ya no está entre nosotros y consolidó la mayor parte de sus actividades. Yo creo que una fundación como la Profesor Manuel Broseta haya llegado a su 30 aniversario significa que ha adquirido una madurez importante, y que desde el momento inicial hasta el día de hoy no ha dejado de realizar aquellas actividades que en su fundación estableció como las propias.
que era precisamente el apoyo a la memoria del profesor Brosseta y enaltecer los valores que él mismo aplicó durante su vida y aprovechar su legado de cara al futuro. Quisiera felicitar a la Fundación Brosseta por esos 30 años al servicio de los valencianos y valencianas y al servicio de todos, en pro de la convivencia, en pro de la defensa de los valores, de la libertad, de los valores que el profesor Brosseta enseñó en esa Universidad de Valencia, que fue testigo, yo también fui testigo de que la banda terrorista ETA se lo llevara hace 30 años, hace más de 30 años ya. Yo también era un día de enero, un aciago día de enero, oí esos disparos, yo los pude oír y después la verdad es que seguí toda la trayectoria no solo de la Fundación, sino el legado, su legado, el legado en el que todos podemos convivir, todos tenemos la obligación de convivir. Hay que luchar contra el olvido y tener presente el recuerdo. Manuel Brosseta es verdad que es un profesor que ha trascendido cualquier generación y aún muchos estudiantes de la Universidad de Valencia seguimos estudiando con su manual, el manual de Manuel Brosseta Pont, de Derecho Mercantil. Y eso está muy presente, ¿no?, en nuestra vida académica, pero es cierto que puede que no se llegue a conocer la figura política que era Manuel Brosseta. Es importante que ahora, en estos momentos también de crispación política, lo recordemos como una persona que debe de inspirar, ¿no?, nuestro mundo y nuestra sociedad y sobre todo el día a día de los políticos, porque él era una persona de diálogo, de consenso, una persona de centro y era una persona que por lo tanto inspiraba serenidad y moderación. Bueno, desde la Asociación Valenciana de Empresarios, lo primero que nos gustaría hacer es felicitar a la Fundación por estas 3 décadas de existencia. No es fácil que organizaciones de la sociedad civil, de la importancia de la Fundación, pues duren tanto, ¿no? Con lo cual una felicitación a la organización y a todos los que lo han hecho posible, los presidentes sucesivos y todos los que han estado gerenciando, así como el apoyo de los patronos durante todos estos años. La Asociación Valenciana de Empresarios se sumó a la Fundación por iniciativa de José María Jiménez de la Iglesia, que fue presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, pero además fue miembro de AVE, ¿no? Y Federico Félix en aquel entonces era el presidente de AVE. Y la verdad es que nos sumamos, bueno, yo no estaba en aquel entonces en la organización, pero lo que me dijeron es que comulgaban los valores de la Asociación Valenciana de Empresarios con los de la Fundación muchísimo y era una manera también de que el mundo empresarial se sumara a iniciativas que no necesariamente tenían que ver con la empresa, pero que sí que fortalecían a la sociedad. Los valores que defendemos como sociedad civil, tanto la Fundación como la Cámara, lo que pretenden realmente es inculcar lo que son las culturas del esfuerzo, la cultura del diálogo, la cultura de la convivencia, el saber escuchar, el saber llegar a acuerdos. Pertenecer como patrono a la Fundación Brosseta para mí es un privilegio, lo hago como decana del Colegio de Abogados de Valencia y después de 30 años, el colegio desde el primer momento, el Colegio de Abogados, siempre ha estado con la Fundación Brosseta. Cuando el profesor Brosseta falleció, el Colegio de Abogados se personó como acusación particular con el abogado Javier Boix, que actualmente es académico de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, y nuestro colegio es el que lleva la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, a la cual pues, soy su presidenta. Nosotros como Real Academia ayudamos a la Fundación Brosseta con unos premios a los estudios jurídicos y además la sede del colegio siempre ha estado a disposición de la Fundación Brosseta. La sede del colegio es la sede de la Fundación Brosseta. La Fundación del profesor Manuel Brosseta pivota principalmente sobre los valores de convivencia, igualdad, justicia, pluralidad, y ello ha sido muy importante. El objeto de su constitución fue ese, el estar defendiendo y luchando por esos valores, al igual que también el haber tenido el detalle de crear una fundación para que la memoria del profesor Manuel Brosseta continuara en el tiempo. Bueno, en primer lugar, en nombre de Centros Comerciales Carrefour, darle la enhorabuena a Fundación Brosseta. Son 30 años, es una vida que hemos convivido juntos realmente, con proyectos en común y siempre defendiendo los valores
que representa la Fundación, ¿no? Tenemos que seguir trabajando precisamente en la convivencia, ¿no? El terrorismo es lamentablemente un animal que muta y tenemos otro tipo de terrorismo, ¿no? Que hay que seguir luchando contra ello. Solo hay una forma de hacerlo y es lo que preconizamos desde la Fundación Manuel Broseta, que es precisamente la educación, la cultura, la enseñanza y que esos valores queden de forma intrínseca en cada una de las personas que formamos la sociedad. Nuestros jóvenes, pues bueno, hay que enseñarles un poco la historia, porque la historia nos enseña precisamente para no cometer los mismos errores en el futuro. Creo que esa es la asignatura que tenemos que trabajar para mañana y tenemos que trabajarla con el mismo ahínco y con la misma ilusión que lo hemos hecho hasta ahora. Primero es felicitar a la Fundación Profesor Manuel Broseta por el 30º aniversario de su creación. Cogiendo el testigo del profesor por los valores por los que luchó y trágicamente murió, se creó la Fundación, que en sus estatutos recoge como valores, en su artículo 5, la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto. Estos valores, aunque ya estaban en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, se tienen que mantener. En representación del Colegio Notarial de Valencia y como decano que soy del mismo, pues quiero felicitar a la Fundación Broseta en su 30 aniversario. Los aniversarios de la Fundación Broseta son siempre aniversarios felices, como todos los aniversarios, pero es evidente que traen causa de un hecho luctuoso, que fue el vil asesinato del profesor Broseta por la banda terrorista ETA. Que cuanto más cumpleaños cumpla la Fundación Broseta, más se reivindicarán el no olvido a las víctimas del terrorismo. La labor de la Fundación Broseta de estas 3 décadas merece una felicitación y un especial reconocimiento por un doble motivo. En primer lugar, importante por el fomento de los valores que la inspiran, la libertad, la convivencia, el respeto, el pluralismo ideológico. Sin duda, la excelencia humana del profesor Broseta pervive en la Fundación. Y en segundo lugar, también porque ha colocado a Valencia y a la Comunidad Valenciana en el mapa como un lugar en el que estos valores son reconocibles. En este sentido, los premiados por el Premio a la Convivencia pues demuestran cómo el mensaje de la Fundación se ha extendido por todo el mundo. Bueno, quiero felicitar a la Fundación por el 30 aniversario. Para personas como yo, cuando asesinaron al profesor Broseta, pues éramos unos niños. Y sin embargo, la Fundación ha conseguido que ese legado quede y permanezca en la sociedad generación tras generación. Y además ha conseguido arrastrar e ilusionar a patronos muy relevantes para la ciudad y para nuestra sociedad y para nuestra economía. Los patronos nos sentimos tremendamente orgullosos de esta fundación, porque sobre todo a raíz de editarse los artículos de la fundación con ese capítulo 5 que realmente comulga con una empresa, en este caso como la que represento, que es el Corte Inglés, como es la libertad, la igualdad, la convivencia y la diversidad. Yo creo que este es el legado que realmente Manuel Broseta nos dejó y es el que realmente agradecemos y proponemos que siga así durante muchísimos años más. Manuel Broseta era defensor de este Estado autonómico, políticamente descentralizado y gran defensor de la Constitución del 78, de este régimen. Nuestro objetivo fundamental ahora es hacer un permanente homenaje a las víctimas del terrorismo. Siempre decimos en público que no se trata solamente de homenajear a Manuel Broseta, sino con él a todas las víctimas del terrorismo. Queremos que esto no se olvide. Queremos que no se nos cuente un relato diferente al que en realidad fue. Queremos que no se hagan homenajes a los terroristas, porque no lo merecen, porque además la inmensa mayoría de ellos no se ha arrepentido de lo que ha hecho. Manuel Broseta luchó por la libertad y por la democracia, en una época en la que no había libertad ni había democracia. Somos cada uno de nosotros los que cada día defendemos la democracia de la intolerancia y la polarización. Y eso es lo que también hacéis cada día con cada proyecto de esta fundación. Dialogar y llegar a acuerdos estaba en el ADN de Manuel Broseta. Dialogar y acordar está
también en el ADN del histórico pactismo valenciano y desde luego de la Generalitat. La Generalitat es fruto del pacto. Es muy inspirador el legado de memoria democrática de gigantes como Tomás y Valiente, Ernest Lluch y, por supuesto, Manuel Broseta. Una memoria que la barbarie no ha podido silenciar, ni lo va a poder silenciar nunca. No podemos seguir instalados en un clima de polarización permanente. Hay que regresar a esos valores que hicieron posible nuestra Constitución y que el profesor Broseta abrazó, impulsó. El respeto al otro, el diálogo, la defensa del bien común. Hoy más que nunca necesitamos los valores de esta fundación para superar desigualdades, mejorar la concordia y lograr la igualdad necesaria para vivir en libertad. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y felicidades por estos 30 años de trabajo, compromiso y siempre lealtad. En esta etapa y en esta pandemia que hemos sufrido todos, precisamente la componente empresarial, conjuntamente con la sindical y con la administración, hemos sido capaces de acordar momentos puntuales cuando había que acordar a favor de las empresas, de los autónomos, de las pequeñas empresas, pero también de los desempleados que en esos momentos estaban en ERTE y que vamos a ver si poco a poco recuperamos a todos. Los valores como la convivencia y el diálogo siempre van a estar como una referencia en la sociedad, que repito, es una sociedad que necesita precisamente de estos valores. Manuel Broseta es una figura, fue asesinado hace 30 años, por lo tanto, muchos jóvenes no lo conocerán. Mucha gente, muchos jóvenes especialmente, no conocen realmente el impacto que el terrorismo, especialmente el terrorismo de ETA, sí que el terrorismo islámico ha sido yihadista, ha sido más cercano en el tiempo y por lo tanto los jóvenes pueden ser más conscientes del mismo, pero realmente no han conocido el impacto que ha tenido en la sociedad española. Yo, si hubiera tenido la oportunidad, hubiera compartido con él de palabra, porque de hecho muchas veces yo creo no era necesario, pero me hubiera gustado decirle mucho lo importante que fue él en mi vida y el profundo cariño y amor filial que profesaba hacia él. ¿No? Por tanto, yo siempre digo que el legado de Manuel Broseta o el apoyar a la Fundación Manuel Broseta no significa que políticamente te tengas que identificar con lo que pensaba Manuel Broseta, significa que te tienes que identificar con unos determinados valores de tolerancia y de entenderte y de querer a la persona que opina distinto que tú, porque al final vas a buscar esos puntos de encuentro para crecer juntos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal legado que a nivel personal y que a nivel social o de la Fundación nos ha dejado. Pero nosotros no somos una fundación que pretendamos solamente mantener el recuerdo del profesor, sino transmitir sus valores, especialmente la idea de convivencia y de diálogo. Por tanto, bienvenida a la Fundación, feliz cumpleaños y ojalá cumplas mucho más en la misma dirección. El profesor Broseta era una persona que sabía cuando tenía que estar al lado de alguien, estar a su nivel, no estar encumbrado ni nada de eso. Era profesor, pero también sabía ser compañero de aquellos con los cuales pues debía de compartir unas ideas o debía de aportar pues su conocimiento para ayudarles. Enhorabuena por esos 30 años, pero sobre todo mucho ánimo para los próximos 30 y mucho ánimo para seguir convenciendo a la gente de que es posible convivir desde posiciones distintas, pero con un fin común. Podemos partir de posiciones diferentes, pero tenemos en el ágora de todos, cabemos todos y debemos de defender nuestras posiciones desde la paz, desde el respeto del uno al otro y así se debe hacer en las instituciones y en la que. Me encantaría haber tenido la oportunidad de conocer a una persona que ha supuesto tanto para nuestra sociedad, que ha sido una gran referencia, como decía anteriormente, no solo académica, sino también política. Y es una de las personas en las que a mí me gustaría inspirarme, ¿no? Esa bandera que hizo él de la libertad, de la convivencia, del diálogo, del acuerdo. La verdad es que para mí sería un honor, ojalá, ¿no?, haber podido compartir con él
esa trayectoria política, porque estoy convencida que me habría hecho mejor política. Pero bueno, en todo caso, como su recuerdo está presente, es una de las personas que a mí me inspiran en mi día a día. Y una sociedad civil fuerte es aquella sociedad civil en la que las organizaciones son fuertes, en la que los empresarios se involucran y se comprometen. Bueno, yo creo que hay que seguir impulsando todo lo que se ha hecho estos años y potenciarlo, ¿no? Para mí el premio Convivencia es determinante, es decir, que desde la Comunidad Valenciana, una fundación con todos estos valores tan potentes, reconozca la labor de terceros de España o del extranjero, es una manera de que se vea que la Comunidad Valenciana, desde aquí, se hacen cosas para el resto de España, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que el premio Convivencia siga manteniendo esa identidad con la Fundación y se reconozcan los valores propios que la Fundación desarrolla, ¿no? Yo creo que tenemos que estar profundamente agradecidos a todas aquellas personas. Yo creo que el símbolo fue Manuel Broseta, pero detrás hubieron muchas personas con esa capacidad de sentarse, de dejar atrás las malas historias, que todo el mundo tenía mala historia, tenía algo que reprochar al de enfrente, dejarlo aparte para ser capaces de permitirnos vivir como vivimos hoy, en una democracia consolidada donde todo el mundo puede hablar, donde todo el mundo puede opinar y donde todo el mundo tiene futuro. La gente joven no recuerda lo mal que lo pasamos. Ahora ya no oyes que muera la gente por ETA. ETA mató al profesor Broseta y la gente de 18 años pues lo oye como algo lejano. Fundación Broseta, si ves estos 30 años, ha intentado estar recordando esos valores que están en el artículo 5 de sus estatutos y que por supuesto el Colegio de Abogados de Valencia siempre los apoyará y estará a su lado. Yo creo que la Fundación Profesor Manuel Broseta, de cara al futuro, no tiene más que repetir lo que ha venido haciendo durante estos 30 años, porque ha habido un trabajo muy grande, un gran esfuerzo y además una actitud muy valiente defendiendo los valores que son los pilares de la Fundación. Broseta lo primero que haría sería darle las gracias por lo que ya representaba él. No olvidemos que es una figura que ya era emblemática, era una figura muy reconocida dentro del mundo académico, pero además muy reconocida como persona, él en su idea, en su tolerancia. No olvidemos que hace muchos años que estamos hablando de esto, cuando hoy la gran mayoría de nosotros quizás lo consideramos como algo más del día a día. En aquel entonces su idea, precisamente su imagen exterior que tenía de persona tolerante, de persona que ante todo apoyaba la diversidad, creo que fue una enseñanza. Entonces yo quizás la palabra más bonita que podía darle es gracias. La Fundación tiene que seguir con esa labor divulgativa, la que está haciendo, con formaciones, ciclos de conferencias, los ciclos de cine que hace, los premios, estos en el ámbito de las ciencias sociales, que siempre van en esa línea, y por supuesto el premio de Convivencia, que tiene gran prestigio. Yo terminaba de aprobar la oposición, es que me emociona, y estaba en una cafetería, cerquita de Blasco Ibáñez, y se armó un barullo, se oyeron coches, y la gente gritaba, han matado al profesor Broseta a una manzana de donde estábamos nosotros. Fue esa sensación es tremenda. El Colegio Notarial es patrono de esa fundación, pues porque el Colegio Notarial participa plenamente de los valores de la Fundación Broseta, que en definitiva son los valores del notariado. El notariado siempre ha estado en la libertad civil de las personas y en la dignidad. Toda actuación notarial respira en su fondo el cuidado y la tutela de estos valores. Es absolutamente fundamental para que las nuevas generaciones conozcan la importancia del respeto, de la convivencia en la sociedad. Por otra parte, la Fundación está contribuyendo a que la memoria se mantenga. Mucha de la gente que está en este momento saliendo a la calle reivindicando cosas legítimas lo hace de una manera violenta y no ha conocido la barbarie del terrorismo en España. Y es preocupante para cualquier sociedad, desde luego la nuestra, que se pierda esa memoria y que se repitan esos errores y esas situaciones que nunca debieron existir. En una empresa como el Corte Inglés, que es una empresa dedicada al mundo de los servicios y que
desde que llegó a una ciudad como Valencia, o sea, el mandato que tuvo de su presidente en aquel entonces, Ramón Areces, de integrarse en la sociedad, pues es lo que hizo no pensar ni un minuto cuando llegó el momento de decir, tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Pues porque somos sociedad y como sociedad comulgamos con todos y cada uno de los valores que representa y que el profesor nos legó.